Jóvenes, reciban un cordial saludo y vamos a continuar con la clase de formulación de proyectos, el tema del estudio de mercado. En esta sesión aprenderemos a proyectar el mercado. Para ello es importante conocer las técnicas de proyección de mercado. Uno de los objetivos del estudio de mercado es demostrar que existe un sector de la población que carece o le es insuficiente el servicio que requiere. Para ello es necesario estimar la demanda y oferta que soportaría en el segmento al cual se piensa dirigir el proyecto. Existen diversos métodos de proyección que se pueden utilizar para estimar la información futura del mercado. Su elección está en función a las características y en el nivel de estudio del proyecto. Estos se clasifican en métodos cualitativos y el método cuantitativo. El método cualitativo se basa principalmente en opiniones de expertos. Su uso es frecuente cuando el tiempo para elaborar el pronóstico es escaso, cuando no se dispone de todos los antecedentes mínimos necesarios o cuando los datos no son confiables para predecir algún comportamiento futuro. Es decir, que esas personas conocen la tendencia de mercado y con la información que ellos disponen podrían darnos ciertos alcances para proyectar el mercado y podríamos ahorrar de tiempo y costos en hacer una investigación de campo. Luego está el método de Delphi, que consiste en pedir a expertos su opinión personal y los dictámenes de otros expertos sobre el estado futuro del mercado. Otro de los métodos a emplear es la investigación de mercados en su parte exploratoria, ya que proporciona información de carácter primario, de intenciones de compra, de usuarios a través de sondeos, sesiones de grupo y otras herramientas más. Luego está el método cuantitativo. Estas técnicas de pronóstico se basan en información histórica y utilizan instrumentos estadísticos para cuantificar las variables del mercado. El supuesto implícito que se utiliza es que las condiciones bajo el cual se desarrolla el modelo permanecerán constantes en el futuro, lo que en la actualidad, en un medio tan cambiante y competitivo como el nuestro, en algunas situaciones pierde su validez. Uno de esos métodos cuantitativos es el método lineal o de mínimos cuadrados. Este método permite predecir valores en la variable dependiente, conocido como la letra I, a partir de valores que asume la variable independiente, que es la letra X, considerando la premisa que entre ambas existe una correlación lineal. Las consideraciones previas son que en el plano cartesiano X e Y se encuentra la ecuación de la recta y puede ser expresada mediante la relación matemática Y es igual a más B por X, en donde Y es el valor de la variable dependiente, que puede ser demanda, que puede ser oferta, que puede ser precio, y X es el valor de la variable independiente, que representa básicamente el año base. A y B son parámetros. Esta es la fórmula para estimar la ecuación de la recta. N representa el número de muestras, el número de periodos en el cual se hace el cálculo de este método, la sumatoria de X por Y, menos la sumatoria de X, que multiplica la sumatoria de Y sobre N, que multiplica a la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X al cuadrado. Tenemos que encontrar primero el parámetro B para reemplazarlo en la ecuación de A. A es igual a sumatoria de Y sobre N menos B, que multiplica la sumatoria de X sobre N. Hay que tener en cuenta esta fórmula que se les va a dar a ustedes para que hagan los cálculos para las prácticas o los casos trabajados en salón de clase. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos los antecedentes de producción y venta de un determinado producto y se muestran en este cuadro desde el año 1977 hasta el año 1987. La demanda para este producto es como de 10, supongamos que sean en miles de toneladas, de 20 para el 78, de 30 para el año 79, de 45 para el 80 y así sucesivamente hasta el año 87, que asciende a 270. Entonces la línea de regresión se puede determinar a partir del siguiente cálculo. Ven, en una primera columna ponemos los años desde el año 77 al año 87, luego colocamos la variable X, que son valores
positivos y negativos que se les va a asignar, ¿no?, a cada periodo. Y que la demanda que observamos aquí, la demanda representa la variable I, y esto es un dato, esto es una información histórica que viene desde el año 77 hasta el año 87. Este método se utiliza siempre en cuando haya información histórica, como este ejemplo que estaba mostrando. Si no hay información histórica no se podría aplicar. Entonces tenemos para el año 77 10, 78 20, 30, 45, 70, 90 hasta 270 en el año 87. Abajo sumamos todos estos valores, nos da un total de 1210. Como aquí n es, si sumamos nos da un valor de 11, y 11 es un número impar, entonces en el centro asumimos el año base, ya, o sea, en el año 82 como 0 para el valor de x, y para arriba negativos y para abajo positivos. Esto representa la ecuación de la ecuación de la recta, ¿no? En la recta, en la ecuación, en la línea de la recta de x encontramos pues 0, 1, 2, 3, y para el lado izquierdo están pues los negativos, ¿no? 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Si sumamos estos valores de x, al final nos va a dar 0. Entonces tenemos la sumatoria de 0, tenemos la sumatoria de i, que es 1210, y calculamos x por y. Multiplicamos menos 5 por 10 nos da menos 50, menos 4 por 20 nos da menos 80, menos 3 por 30 nos da menos 90, y así multiplicamos y nos dan estos valores. Y al final sumamos y tendríamos el valor de la sumatoria de x por y. Y luego tenemos aquí el valor de x al cuadrado. x5 al cuadrado es 25, 4 al cuadrado 16, 9, ¿ya? Y así los resultados. Sumamos y el valor de x al cuadrado nos da una sumatoria de 110. Ahora reemplazamos en este valor, en esta fórmula. Primero para b, reemplazamos en b. Para n 11, luego el resultado de la sumatoria de x por y, luego la sumatoria de x, etcétera, ¿no? Reemplazamos y lo tenemos aquí. N es igual a 11, ¿no?, que multiplica a la sumatoria de x por y, que es 2815, menos la sumatoria de x, que es 0, por la sumatoria de y, que es 1210, sobre n, que es 11, que multiplica a la sumatoria de x al cuadrado, que es 110, menos sumatoria de x al cuadrado, o sea 0 al cuadrado, y esto nos da un valor de 25,59. Este resultado tenemos que reemplazarlo en la ecuación de a. Aquí tenemos la ecuación de a. A es igual a la sumatoria de x entre b, o sobre b, perdón, sobre n, menos b, que multiplica la sumatoria de x sobre n. Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos aquí 1200, que es la sumatoria de y, sobre n, que es 11, menos a es 25,9, que multiplica a la sumatoria de x, que es 0, sobre 11, que es n. Operamos esto y nos da 110. De esta manera reemplazamos estos dos coeficientes en la ecuación de la recta, como vimos acá, y es igual a más b por x, para encontrar el valor de y en ese periodo. Lo que estamos proyectando aquí es el valor de y en el año 88, ¿no? Acá en el año 1988. ¿Cuánto sería? En el año 88, miren, asumimos que el valor de x es 6, ¿verdad? Porque sigue 1, 2, 3, 4, 5 y el que sigue 6. ¿Ya? Por eso aquí el valor de x es 6. Reemplazamos en la ecuación, ¿ya? Y es igual a 110 más 25,59 x. X aquí es 6. 6 multiplica por esto, luego suma esto y nos va a dar 263,54. Esta sería la proyección de I para el año 1900, acá en 1988 sería 263,50, es decir, disminuye el valor. Finalmente, para terminar ya con el estudio de mercado, definimos el balance oferta-demanda. Con los datos proyectados de la oferta y la demanda del producto y o el servicio,
en el segmento elegido se obtiene lo atractivo que es el mercado. Cuando la demanda supera la oferta en distintos periodos, se dice que existe una demanda insatisfecha, la cual puede ser cubierta por el proyecto según la capacidad que nuestro proyecto pueda tener. En algunas situaciones, aunque no se cuente con una brecha de demanda, es posible ingresar al mercado diferenciándose en cuanto a precios, modificando los servicios, la calidad, etc. Sin embargo, lleva asociado un nivel de mayor riesgo. Por ejemplo, la cadena de boticas en nuestro país se ha posicionado en gran parte de la ciudad de Lima, ¿no? En base al balance de la oferta y la demanda, se pronostica las ventas que soportará el proyecto en distintos periodos de tiempo, acorde o en función a su capacidad de producción, de recursos y estrategia comercial que se piense seguir. Y así se define la cobertura del proyecto, o sea, la participación del proyecto, cuánto vamos a producir y cuánto vamos a vender en ese mercado. Y eso se define como la porción de la demanda insatisfecha que serán cubiertas por nuestro proyecto. Entonces la participación, la cobertura de nuestro proyecto en ese mercado, en términos porcentuales, se calcula dividiendo el pronóstico de venta entre la demanda insatisfecha, y eso nos da un valor porcentual. Por ejemplo, para una empresa de confección de polos, si la demanda insatisfecha en su mercado es de 12.000 unidades mensuales y su pronóstico de venta es de 8.000, es decir, va a satisfacer solo con 8.000 unidades, entonces la cobertura de nuestro proyecto en ese mercado será de un 67%. ¿Eso qué quiere decir? Que 8.000 unidades representa el 67% de 12.000 unidades, ¿no? Entonces, finalmente tenemos aquí, hemos estimado la demanda, le hemos proyectado, la oferta lo hemos proyectado 5 años, la diferencia de esto nos da la demanda insatisfecha, ¿no? 14.500, 14.992, 15.498, 16.019 y 16.554. Ahora, la participación de mercado, ¿cuánto va a producir? Si se está demandando 14.500, por ejemplo, como observamos aquí en el año 1. Para nuestro proyecto solamente el 20%, y eso representa 2.900 unidades. ¿Ya? Muy bien, eso es todo. Habría que elaborar aquí a las conclusiones del estudio de mercado. Y esto sería la participación del proyecto. Eso es lo que el proyecto va a producir anualmente para vender y generar ingresos y generar costos también, y calcular la rentabilidad del proyecto. Ahora vamos a ver un caso aplicativo para el estudio de la demanda. Este es el casito, el caso es buzos térmicos, ¿ya? El estudio del caso de buzos térmicos, que menciona lo siguiente: se tiene pensado colocar dichos buzos térmicos a personas de sexo femenino cuyas edades fluctúan entre 15 y 39 años y que además pertenezcan al nivel socioeconómico A. Como dato de fuentes secundarias, se ha obtenido que las personas del sexo femenino representan el 15% de la población en estudio y que el nivel socioeconómico A es el equivalente a 2.8%. La tasa de crecimiento del segmento de población con que se trabaja se estima sea del 1.2% anual. Se asume que los buzos se reponen en forma automática cuando se desgasta a los 20 usos. A continuación se presentan los habitantes en cierta zona según edades, ¿no? Para el año 2007 tenemos ahí población en edades de 10 a 14, 1.950.000, de 15 a 19, 1.778.235, de 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 50 y de 50 a 60, ¿no? La sumatoria de esos habitantes nos da en la zona una población de 13.049.610. Para este caso, nos dice, corresponden a la población de edades entre 15 y 39. Es decir, está aquí hasta acá, ¿no? Sumamos la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta fila. ¿De acuerdo? Y también nos dan, según este caso, nos menciona que parte del cuestionario de la que se hizo la encuesta en el año 2007 con respuesta en porcentajes es el siguiente, ¿no?
¿Practica algún deporte? Sí, 60%, no 40%. ¿Cuáles de los siguientes deportes practica? Aeróbico 25%, footing 30%, gimnasio 10%, otros 35%. ¿Utiliza un buzo térmico para practicar dicho deporte? Sí, 80%, no 20%. ¿Cuántas veces a la semana practica dicho deporte? Todos los días 10%, 5 veces 15%, 3 veces 35% y una vez 40%. En el caso que le demuestre la conveniencia de utilizar un buzo térmico, ¿qué probabilidad hay de que lo adquiera? Alta 10%, mediana 15%, regular 40%, baja 20% y ninguna 15%. Esta es toda la información del caso que nos está presentando. Hay que estimar para este caso los 4 mercados, ¿no? Estudiados en el estudio de la demanda: el mercado potencial, el mercado disponible, el mercado efectivo y el mercado objetivo. Entonces, recordemos la definición de estos 4 mercados. El mercado potencial es aquel conjunto de posibles usuarios que tienen las características del segmento al cual va dirigido el proyecto. Es decir, corresponde al perfil del cliente, al segmento, a la segmentación. Eso es el mercado potencial. Es decir, partimos de una población y el mercado potencial será el segmento que forma parte de esa población. Por ejemplo, jóvenes entre 15 y 20 años, ¿no?, que pertenezcan al nivel socioeconómico A, etcétera, etcétera, ¿no? El mercado disponible es parte del mercado potencial. Es el grupo de usuarios del mercado potencial que requiere el servicio o producto. En la encuesta que nos está presentando el caso, representa las preguntas de filtro. ¿Ya? Las primeras preguntas son las preguntas de filtro. ¿Ya? Luego está el mercado efectivo, que es parte del mercado disponible, y es aquel conjunto de usuarios que están dispuestos a recibir el servicio o el producto en la ubicación del proyecto. Para este caso, en la encuesta representa la pregunta de aceptación. Finalmente, el mercado objetivo, recordemos que es aquella parte del mercado efectivo que el proyecto pretende satisfacer, y esto representará la participación de nuestro proyecto en ese mercado. Muy bien, entonces el mercado potencial corresponde a la segmentación del mercado al cual va dirigido, ¿no? Eso es lo que entendemos. Para ello debemos segmentar el mercado utilizando los criterios de segmentación estudiados en la clase, ¿no? En este caso se ha procedido a aplicar los criterios de porcentaje de edades entre 15 a 39 años, ¿ya? Representa un 59%, el género femenino 51%, y el nivel socioeconómico A el 2.8%, obteniendo los siguientes resultados, ¿no? Tendremos que obtener el mercado potencial de la población total, encontrar para este caso la población que nos está dando es 13.049.610 personas en esa zona. Entonces multiplicamos de esa población, les contamos el 63.59% que representa la población en edad de 15 a 39 años, ¿no? ¿Qué es esto, no? De acá de esta fila, de la 15, de la segunda fila hasta tercera, cuarta, quinta, hasta la sexta fila, sumamos, ¿no? Y eso nos va a dar un porcentaje de 63.59%. Eso multiplicamos por 2.8% que representa el nivel socioeconómico A, y a la vez multiplicamos por el 51% que representa el género femenino. Es decir, este producto está dirigido a señoritas, ¿no? Y obtenemos un mercado potencial de 118.500 personas. Entonces, el mercado disponible procedemos a estimar aplicando las respuestas de las preguntas de filtro de la encuesta. ¿Cuál es la pregunta de filtro? ¿Practica algún deporte? Lo que nos interesa para el proyecto es un sí, y en este caso el resultado es un 60%. La otra pregunta es: ¿utiliza un buzo térmico para practicar dicho deporte? Un sí, 80%. ¿Ya? Entonces, de la aplicación de las respuestas de las preguntas de filtro hemos obtenido lo siguiente: a 118.500 personas le sacamos el 60% y luego el 80%, obtenemos 56.880
señoritas, personas. De esa población de señoritas, el mercado efectivo se ha estimado en base a la pregunta de aceptación. ¿Ya? ¿Cuál es esa pregunta? En el caso que le demuestre la conveniencia de utilizar un buzo térmico, ¿qué probabilidad hay de que lo adquiera? Para nuestro caso es la mayor probabilidad, en este caso probabilidad alta, un 10%, ¿no? Mayor probabilidad de éxito. El resultado obtenido sería el siguiente, ¿no? 56.880 personas por el 10% representan 5.688 personas. Pero estamos hablando de personas, ¿no? Habría que convertir esto a número de buzos. Y para ello se calcula el consumo per cápita, ¿no? Luego está el mercado efectivo. El mercado objetivo, lo hemos definido como aquel que representa el 5% del mercado efectivo. ¿Ah? Ese es un dato del problema. Un 5% del mercado efectivo. Este es el mercado objetivo. ¿De acuerdo? El mercado objetivo representa el 5%, es un dato del problema. Entonces el 5% de 5.688 es 288 personas, clientes o señoritas. Ahora, le decía, para estimar la cantidad demandada de productos, consideramos la frecuencia de uso del producto, es decir, el consumo per cápita. Para calcular el consumo per cápita se considera en la encuesta preguntas de frecuencia de uso o consumo de un producto. ¿De acuerdo? Así podremos estimar el consumo per cápita anual, ponderando las respuestas obtenidas de la pregunta de frecuencia. ¿Cuál es la pregunta de frecuencia en la encuesta? Es ¿cuántas veces a la semana practica hecho deportes? Todos los días 10%, 5 veces, 15%, 3 veces 35%, una vez 40%. A esto hay que sacar un ponderado, como este caso, ¿no? Observamos. Tenemos porcentajes, 10%, 15%, 35%, la frecuencia es todos los días, 7 veces, 5 veces, 3 veces y una vez. Multiplicamos 0.10 por 7 nos va a dar 0.7, 0.15 por 5, 0.75, 3 por 0.35, 1.05, ¿ya? Y 0.40 por 1, 0.40. Sumamos y nos va a dar 2.9 veces por semana. Aquí usan con frecuencia los buzos térmicos. Pero eso es por semana. Debemos convertir a años porque el consumo per cápita es anual. Y un año tiene ¿cuántas semanas? 52 semanas. Multiplicamos por 52 y nos da 150.8 veces al año. Ese es el consumo per cápita. ¿De acuerdo? Porque además un dato de problema es que cada 20 usos el cliente usuario cambia el buzo térmico, ¿no? Entonces dividimos 150.8 entre 20 nos va a dar 7.54, que es el consumo per cápita de los buzos térmicos. Eso significa que una señorita al año utiliza 7.54 buzos al año. Entonces, si en promedio una señorita utiliza 7.54, ¿cuántos buzos utilizará 284 personas, ¿no? Entonces la demanda del proyecto debe ser expresada en unidades físicas, en cantidades, ¿no? Números de buzos. Se estima esto multiplicando el mercado objetivo por el consumo per cápita hallado, ¿no? O calculado. Así, 284 por 7.54 nos dan 2.144 buzos al año. ¿Ya? Esa es la cantidad de buzos que nuestro proyecto va a producir y vender. Entonces, si la tasa de crecimiento poblacional es de 1.2 anual, la demanda para los siguientes años será 2.196 para el siguiente, 2.222 para el siguiente, 2.249 para el siguiente y para el 2012 2.276, ¿no? De esa manera se va proyectando, ¿no? Va creciendo en 1.2% anual la demanda, número de personas. En este caso, lo que va creciendo es esto, la población, 284 por 1.2%, sumamos, ¿no? Y le multiplicamos por el consumo per cápita, nos va a dar
2.196. Y así, para el siguiente año por 1.2, para el siguiente y así, ese mismo procedimiento seguimos hasta el año 2012. ¿Ya? De esta manera hemos calculado la demanda de los productos. Ahora, si sabemos el precio de venta, podríamos ya estimar los ingresos, ¿no? Multiplicamos la demanda por el precio de venta y tendríamos ya los ingresos por ventas que puede generar nuestro proyecto a lo largo de estos 5 años. Muy bien, jóvenes, eso es todo por hoy.